La madre notó unas manchas extrañas en la sábana de su hija. Al esconderse en el armario, no tenía una razón lógica para hacerlo, pero una intuición ancestral le susurró que no debía marcharse de la habitación aún. Se agazapó entre la ropa, conteniendo la respiración, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Afuera, el reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, y el silencio era tan espeso que cada crujido de la madera del armario sonaba como un disparo. Minutos después, la puerta del dormitorio se abrió sin hacer ruido. Una figura entró. No caminaba, deslizaba sus pies con una cadencia inquietante, como si flotara a escasos centímetros del suelo. Era alta, delgada, y llevaba puesto el camisón blanco que su hija había usado hasta hacía unas semanas, pero ese camisón lo había tirado ella misma a la basura después de encontrarlo rasgado y con extrañas marcas de hollín. La figura se detuvo frente a la cama vacía. Se inclinó lentamente hacia la sábana y la acarició, justo sobre las manchas oscuras que la madre había notado. Luego se giró. Sus ojos no eran humanos. Eran dos pozos oscuros y profundos, llenos de una tristeza antigua, y de algo más, hambre. La madre, paralizada por el miedo, no podía apartar la vista de esa cosa. El corazón le latía tan fuerte que temía que la criatura lo oyera. Entonces, la figura habló, con una voz agrietada, como madera vieja: no debiste lavar la sábana. Ella aún estaba aquí. Un chorro de aire frío invadió el armario, como si un abismo se hubiera abierto en la habitación. La madre cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido. Pero la sábana ya no estaba. En su lugar, sobre el colchón, había una muñeca de trapo, idéntica a su hija. Sintió un impulso irrefrenable por salir del armario, pero sus piernas no respondían. Entonces lo oyó. Un susurro suave, justo a su espalda, dentro del armario. «Mamá». La voz era la de su hija, pero no tenía calor ni alegría. Era una voz hueca, seca, vacía. La madre giró la cabeza lentamente, aterrorizada, y allí la vio, una versión pequeña, de piel cenicienta y ojos vidriosos, que le sonreía sin parpadear. Sostenía una sábana arrugada entre los dedos. «No debiste entrar aquí». La puerta del armario se cerró de golpe, tragándose la poca luz que había entrado desde la ventana. La madre intentó gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Afuera, el reloj marcaba las 2:47. Otra vez. Exactamente la misma hora. La madre palpó a tientas las paredes del armario, desesperada, buscando alguna forma de abrirlo, de escapar, de comprender siquiera qué estaba ocurriendo. Pero la madera parecía haberse fundido con sus dedos, como si el ropero ya no fuera un mueble, sino una prisión viva que respiraba con ella dentro. Sentía que el aire se volvía más denso, casi líquido, con cada inhalación. La figura de su hija seguía allí, inmóvil, mirándola desde la oscuridad con esa sonrisa detenida en un ángulo imposible, como si la cara se le hubiera quedado congelada en medio de un espasmo. El susurro volvió, ahora más cerca: «¿Quieres ver dónde estoy ahora, mamá?». La madre retrocedió, tropezando con una caja de cartón vieja que antes no estaba allí. El impacto la hizo caer de lado, y al tocar el suelo, sintió algo viscoso, frío, como baba. Trató de levantarse, pero la sustancia pegajosa parecía extenderse, envolviéndola. Entonces, el armario ya no fue solo un armario. Se abrió desde dentro como si se desplegara un pasillo angosto, infinito, hecho de madera podrida y textiles que goteaban agua sucia. La niña, o lo que fuera, la tomó de la muñeca con dedos gélidos, y sin permitir resistencia, la guió hacia el túnel. «Ven conmigo, no estés triste, ella aún te recuerda», murmuró la niña, mientras avanzaban por el pasillo que se estrechaba a cada paso. Las paredes parecían susurrar nombres, algunos conocidos, otros no. Había retratos deformes colgados torcidos, como si alguien los hubiera pintado mientras se descomponían los rostros. En uno de ellos, la madre reconoció vagamente a su hija, pero sus ojos eran dos puntos negros que sangraban una sustancia oscura. No sabía cuánto tiempo llevaban caminando, pero el reloj interior de su angustia parecía detenido. No existía la noción de pasado o futuro en ese lugar. Solo la certeza de que estaba siendo llevada a algo. A alguien. A un recuerdo no suyo. Una puerta se abrió sola al final del pasillo. Era baja, angosta, de hierro oxidado. La niña la atravesó sin dificultad.
La madre tuvo que agacharse. Al pasar, lo primero que notó fue el olor, a tierra húmeda, a encierro y luto. Y luego, el murmullo. Cientos de voces, algunas infantiles, otras roncas, repetían una sola palabra. Asterisco, recuerda. Asterisco. La sala en la que entraron parecía un sótano. Había estanterías repletas de objetos personales, zapatillas pequeñas, mechones de pelo, dientes en frascos. La madre sintió arcadas, pero el miedo era más fuerte que el asco. En el centro, había un pozo. La niña se detuvo frente a él y señaló. Ella aún está ahí. ¿Quién? Logró preguntar la madre con la voz apenas audible. La que vino antes que yo, la primera. Tú no te acuerdas, ¿verdad? La madre frunció el ceño. Algo se agitaba en su memoria, como una sombra a punto de revelarse. Una sensación de pérdida antigua, de culpa enterrada bajo años de silencio. ¿Qué estás diciendo? La niña la miró con ojos que ya no eran ojos, sino cristales negros que reflejaban imágenes cambiantes. Fuiste madre 2 veces. La frase fue un golpe seco. La madre retrocedió, tropezando otra vez con el borde del pozo. Su respiración se volvió errática. Eso no es verdad, yo solo tengo una hija. ¿Una? La niña sonrió, y en ese instante, sus facciones se disolvieron por un momento, revelando un rostro más pequeño, de cabello rizado, con un lunar bajo el ojo. Un rostro que la madre no recordaba, y al mismo tiempo, sí. No la olvidaste. La escondiste. La enterraste en tu mente porque no pudiste soportar lo que pasó. El río, ¿recuerdas? La imagen llegó con la fuerza de una ola helada, un día nublado, una orilla resbaladiza, una niña que corría demasiado cerca del agua, un grito, y el silencio eterno de la corriente arrastrándola lejos. La madre cayó de rodillas, con las manos temblorosas cubriéndose la cara. No, no puede ser, yo. La sabana manchada, no era sangre. Era barro. Un viento surgió desde dentro del pozo, agitando los objetos de la sala. Las voces se volvieron más intensas. La madre, envuelta en lágrimas, sintió como una parte de sí comenzaba a resquebrajarse. La niña se acercó y la abrazó. Era un abrazo frío, pero no hostil. Ella quiere verte, pero no puede salir. No si tú no recuerdas. No si tú no aceptas. La madre miró dentro del pozo. No había fondo. Solo una oscuridad líquida, que pulsaba al ritmo de un corazón ajeno. En la superficie, lentamente, comenzó a formarse un rostro. El mismo lunar bajo el ojo, los mismos rizos, pero una expresión llena de tristeza. Perdóname, susurró la madre. La figura dentro del pozo sonrió con una ternura desgarradora. Y entonces, una mano surgió del agua oscura, extendiéndose hacia ella. La madre dudó, pero algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, la impulsó a extender su brazo. Cuando sus dedos tocaron los de la figura, una corriente eléctrica le atravesó el cuerpo. Las paredes del sótano se resquebrajaron. Las voces se silenciaron de golpe. La niña a su lado. Ahora ella puede descansar. Pero tú no has terminado aún. La madre intentó preguntar a qué se refería, pero antes de poder formular una palabra, el piso bajo sus pies se desvaneció, y cayó en un vacío sin forma, sin dirección, sin fin. Y entonces, otra vez, el golpe seco de la realidad. Abrió los ojos. Estaba en su cama. La habitación en penumbra. El reloj marcaba las 2:47. De nuevo. Pero esta vez, la sábana estaba completamente limpia. No había manchas. No había muñeca. Solo el silencio. Hasta que oyó pasos fuera de la habitación. Pasos pequeños. Descalzos. Y una voz familiar que susurró desde el pasillo. Mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche? La madre se quedó inmóvil unos segundos, aún con el cuerpo temblando bajo la sábana. La voz, era tan parecida. El tono, la dulzura, incluso la manera en que arrastraba ligeramente la última sílaba. Pero algo no encajaba. Era como escuchar una canción antigua tocada con un instrumento desafinado.
Mamá, repitió la voz, más cerca ahora. La puerta del dormitorio se abrió con un leve crujido. La luz del pasillo proyectó una silueta pequeña, quieta, que no avanzaba. La madre se incorporó en la cama, con el corazón palpitando desbocado. «Lucía», preguntó con un hilo de voz. La silueta no respondió de inmediato. Se quedó ahí, como esperando una contraseña olvidada. Y entonces avanzó lentamente. Cada paso parecía estudiado, como si ensayara cómo caminar. Entró en la habitación. Era una niña. Parecía su hija, pero su piel tenía un tono demasiado pálido, casi translúcido, como si la luz la atravesara sin tocarla del todo. Lucía, o lo que pretendía ser ella, se acercó al borde de la cama y se detuvo, observándola con ojos muy abiertos, demasiado fijos. «He tenido una pesadilla», dijo. La madre tragó saliva. Quería creer. Necesitaba creer. La habitación, las paredes, la cama, todo parecía tan real. Pero la sensación en su pecho no desaparecía. Un peso helado. Un recuerdo de algo que se negaba a desvanecerse. «Claro, amor». «Ven», dijo con voz temblorosa, abriendo los brazos. La niña trepó a la cama con movimientos lentos, mecánicos. Se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Su cuerpo estaba frío, como si acabara de salir de un lago helado. La madre se obligó a no reaccionar, a no dejar que el miedo la traicionara. Le acarició el cabello suavemente, como tantas veces antes. Pero entonces, la niña murmuró algo. Unas palabras casi inaudibles, dichas con una voz que no parecía la suya. «Él también quiere verte». La madre sintió que el mundo se detenía. «¿Quién?», preguntó sin dejar de acariciarla, como si eso mantuviera la realidad intacta. La niña levantó la cabeza y la miró. Ahora sus ojos eran completamente negros. No había iris, ni brillo, solo dos pozos sin fondo. «El que vive debajo de la casa». La madre se quedó sin aliento. Esa frase no tenía sentido, pero resonó en lo más profundo de su mente como un eco antiguo, algo que no recordaba haber oído, pero que de algún modo conocía. «¿Qué dices, Lucía?» «Él me cuidó cuando tú no estabas. Él me enseñó a esperar. Y ahora, te espera a ti». La madre se apartó un poco, y la niña la observó con esa misma sonrisa torcida. El aire en la habitación cambió. Ya no era solo frío. Olía a humedad rancia, a madera mojada, a sótanos cerrados durante años. La niña se sentó en la cama y señaló hacia el suelo. «Debajo. Justo debajo de aquí». La madre bajó la mirada. La alfombra tenía una mancha circular que no había visto antes. Se inclinó lentamente, con el corazón latiendo en los oídos, y tocó el borde. Estaba húmeda. Y al presionar, notó algo bajo la alfombra, una pequeña trampilla. «No puede ser». La niña no se movía. Solo la miraba, expectante. Movida por una fuerza que no comprendía, la madre retiró la alfombra. Bajo ella, una puerta de madera carcomida y con un pequeño asa metálica oxidada. No recordaba haberla visto nunca. Y sin embargo, ahí estaba. Como si siempre hubiera estado. Sus dedos temblorosos levantaron la trampilla. Un olor fétido emergió del agujero, tierra vieja, encierro, descomposición. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad. «Él quiere hablar contigo», susurró la niña desde la cama, aún con esa expresión vacía. La madre tomó una linterna del cajón, su mano casi no podía sostenerla del temblor, y comenzó a bajar. Cada peldaño crujía, como si no hubieran sido pisados en décadas. El aire se volvía más espeso, más frío. La linterna apenas iluminaba unos pasos por delante, pero era suficiente para ver que el túnel continuaba, recto, húmedo, vivo. Cuando llegó al fondo, encontró una sala circular, hecha de piedra negra cubierta de líquenes. En el centro, una figura. Alta. Inmóvil. No tenía rostro. Solo una cabeza alargada, sin rasgos, como una máscara incompleta. Y sin embargo, su sola presencia hacía temblar las paredes. La madre se detuvo.
Sintió como su mente empezaba a fragmentarse bajo la presión de esa cosa. Intentó hablar, pero no salieron palabras. La figura extendió una mano huesuda, delgada, que parecía hecha de humo petrificado. En su palma, una fotografía. La madre la tomó. Era una foto antigua. Ella, de joven, sosteniendo a dos niñas. Una con trenzas. Otra con rizos. Las dos sonreían. Y ella también. Detrás, un lago oscuro. La figura habló por primera vez, con una voz que no se oía con los oídos, sino con los huesos. Ella no fue la única que olvidaste. La madre sostuvo la fotografía con manos temblorosas. La imagen comenzaba a vibrar ligeramente entre sus dedos, como si tuviera vida propia, como si las memorias atrapadas en ese papel amarillento intentaran liberarse de golpe. Observó los rostros sonrientes de las niñas, los suyos, los ojos brillantes de quien alguna vez creyó tenerlo todo bajo control. Pero era mentira. Había una ausencia enorme entre esas sonrisas, la certeza de que una parte de su historia había sido enterrada tan profundamente que ya no le pertenecía. Sintió el peso de la figura frente a ella, esa presencia sin rostro que parecía conocer cada rincón de su alma. La fotografía se volvió caliente de repente, como si ardiera por dentro. El lago del fondo, en la imagen, empezó a moverse. No era una ilusión. Las ondas del agua se agitaban suavemente, y una figura pequeña emergía del fondo, lenta, pálida, con los brazos extendidos hacia la cámara. ¿Qué es esto?, murmuró la madre, más a sí misma que al ente. La figura no respondió, pero la linterna en su mano parpadeó. Durante una fracción de segundo, la sala desapareció. En su lugar, se vio a sí misma, parada en la orilla de aquel lago. Una niña la llamaba desde el agua. No gritaba. No pedía ayuda. Solo la miraba, sumergida hasta el pecho, como si supiera que no la salvarían. La visión se desvaneció, y volvió a estar en la sala subterránea. Pero ahora, una segunda figura estaba a su lado. Era idéntica a ella. Su rostro. Su cuerpo. Una copia perfecta, excepto por la expresión. Esa otra versión suya tenía una sonrisa extraña, forzada, como la de alguien que lleva años fingiendo una vida. La mujer falsa giró lentamente hacia ella y habló con su misma voz. Tú construiste esto. Piedra por piedra. Mentira por mentira. La madre retrocedió, golpeándose con la pared húmeda. El aire le faltaba. Todo comenzaba a girar. Yo no. Yo no quería. Querías olvidar. La copia dio un paso adelante. Y lo lograste. Pero los recuerdos no se mueren. Se esconden. Se pudren. La figura sin rostro extendió una segunda mano hacia la madre. En su palma, esta vez, había un objeto pequeño, una pulsera infantil de cuentas de colores, con un nombre escrito en letras desordenadas. Asterisco Mara, asterisco. La madre cayó de rodillas. No, no puede ser. ¿Esa pulsera? La había visto antes. ¿En un sueño? ¿En una caja? En un rincón olvidado de su memoria. Y ahora volvía con la fuerza de un huracán. Recordó una tarde lluviosa. Un auto detenido en la carretera. Un descuido. Un golpe seco. Y luego, el silencio eterno del remordimiento. La figura sin rostro se inclinó, tan cerca que podía oír su respiración. No era un aliento, sino un murmullo continuo hecho de todas las palabras que nunca dijo. De todos los nombres que no pronunció. La copia de sí misma ya no estaba. Solo la oscuridad. Solo ella. Y el recuerdo de una hija más, desaparecida de las fotografías, de los cuentos, de los abrazos. El suelo empezó a temblar. Las piedras caían del techo. Algo se agitaba bajo la sala, un ritmo sordo, como tambores a lo lejos. La madre se incorporó con dificultad. Apretó la pulsera en su mano y miró a la figura. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió. No podía. Pero entendía. No había juicio en su presencia, solo función. Ella lo había invocado.
Ella lo había nutrido con años de negación. El suelo se resquebrajó. Una grieta se abrió justo bajo sus pies. Desde el fondo, un resplandor rojizo comenzó a ascender. Y una voz, infantil y lejana, surgió de lo profundo. «Mamá, ¿por qué me dejaste sola?» El grito fue tan devastador que la madre cayó de nuevo. Se tapó los oídos, pero la voz no venía de fuera. Estaba dentro de ella, reverberando en su pecho, en sus entrañas. «Perdóname», gritó con toda la fuerza que le quedaba, «yo no quería olvidarte. No sabía cómo soportarlo». La grieta se ensanchó. Algo se alzaba desde las profundidades. Una silueta pequeña, cubierta de ceniza, con el cabello mojado pegado al rostro, surgió desde la lava sin quemarse. No caminaba. Flotaba. Los ojos cerrados. Las manos extendidas hacia ella. La madre se arrastró hasta el borde del abismo. Con la pulsera en una mano, extendió la otra hacia la niña. «Mara, ven conmigo». Los ojos de la niña se abrieron lentamente. No había ira. Solo una tristeza tan inmensa que hacía doler mirar. Sus dedos se tocaron. El mundo estalló en un rugido de fuego, piedra y llanto. Y luego, el silencio. La madre despertó de golpe en el suelo del dormitorio. La trampilla bajo la alfombra ya no estaba. Tampoco la alfombra. Solo el suelo de madera, seco, inmóvil. El reloj marcaba las 2:47. Pero esta vez, supo que algo había cambiado. Se levantó lentamente. El cuerpo le dolía como si hubiera estado caminando durante días. Salió de la habitación y cruzó el pasillo en silencio. La habitación de Lucía estaba entreabierta. Entró. Lucía dormía profundamente, acurrucada, con la muñeca de siempre entre los brazos. Sobre la mesa de noche, junto al vaso de agua, había una pulsera. Hecha de cuentas de colores. Con letras infantiles. Asterisco Mara, asterisco. La madre se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la pulsera. Su mente se debatía entre la incredulidad y la comprensión. Esa pulsera no podía estar allí. Nadie más en la casa la conocía. Nadie más, excepto ella. Y Mara. Se acercó lentamente, como si un movimiento brusco pudiera deshacer el frágil equilibrio de lo imposible. Tomó la pulsera con manos temblorosas. Las letras coloridas parecían brillar suavemente en la penumbra, como si portaran una energía viva. Al rozarla, un calor suave le recorrió el brazo, un calor distinto al de la pesadilla, cálido, reconfortante, como una caricia que llegaba desde otro plano. Lucía se movió en la cama, girando levemente hacia el otro lado, profundamente dormida. La madre se inclinó y le acomodó el cabello con delicadeza, besándole la frente. No sabía qué parte de lo vivido había sido real, qué parte sueño, qué parte delirio. Pero una certeza se había sembrado en lo más profundo de su ser: Mara había estado allí. De alguna forma, en algún plano oculto a los ojos, su hija perdida había tocado las raíces del presente. Caminó por la casa en silencio. Todo parecía normal. El reloj de pared marcaba las 3 en punto. El sonido del motor del refrigerador, el crujir de la madera con el viento, los pequeños suspiros nocturnos de una vivienda viva. Pero la casa también estaba más ligera. Como si hubiera exhalado después de contener la respiración durante años. Volvió al salón y se sentó en el sofá, todavía con la pulsera en las manos. El silencio era tan profundo que podía oír su propio pulso. Pensó en todo lo que había bloqueado, todo lo que había enterrado por miedo a romperse. La tragedia de Mara había sido tan grande, tan desgarradora, que su mente eligió la negación como refugio. Se había convencido de que había sido una pesadilla, una confusión, un mal recuerdo suprimido. Había reconstruido su vida sobre una grieta profunda. Y ahora, la grieta había hablado. Miró al ventanal del salón. La noche estaba despejada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de abrirlo. Se acercó, lo descorrió y dejó que el aire fresco le acariciara el rostro. Entonces la vio. De pie, al fondo del jardín, bajo el roble que su marido plantó años atrás, había una figura pequeña. No se movía, pero no daba miedo.
Tenía el cabello rizado, el vestido blanco que Mara solía usar los domingos, y algo en su postura que irradiaba paz. La madre no gritó. No corrió. Solo la miró con lágrimas deslizándose en silencio por sus mejillas. La figura levantó la mano y la agitó lentamente. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la sombra del árbol. Justo antes de desaparecer, se volvió una última vez. Sus ojos brillaban, y por primera vez desde aquella tarde maldita, la madre escuchó su voz clara en su mente. Gracias, mamá. Ya no estoy sola, asterisco. La figura se desvaneció con la brisa, como polvo de luz. La madre cayó de rodillas en el césped, sollozando sin pudor. No era tristeza. Era algo más hondo. Un llanto que arrastraba años de peso, de ausencia, de culpa. Pero también, un llanto de alivio. De redención. Al amanecer, la casa despertó diferente. Lucía salió de su habitación con una sonrisa inusualmente tranquila. Mami, soñé con una niña que jugaba conmigo en el campo. Tenía rizos como los míos, y me dijo que tú la querías mucho. La madre se arrodilló frente a ella, tomándola de las manos. Sí, mi amor. La quiero con todo mi corazón. Lucía la abrazó, sin entender del todo, pero con la sabiduría silenciosa que a veces tienen los niños. Luego corrió a desayunar, como si nada hubiera pasado. Como si la noche no hubiera sacudido los cimientos del universo. Más tarde, la madre salió al jardín con una caja de madera entre los brazos. Dentro, guardó la pulsera, una foto de Mara, y una nota escrita con una caligrafía temblorosa pero decidida, perdonar no es olvidar. Es recordar sin morir por dentro. Cavó bajo el roble con sus propias manos, y allí enterró la caja. No como una despedida, sino como un reconocimiento. Como un acto de amor. La tierra se cerró sobre la memoria con respeto, sin horror. El árbol pareció más alto ese día. Más lleno. Como si también él recordara. Como si sus raíces hubieran sido testigos de todo. Y así, la vida siguió. Pero cada vez que el viento soplaba desde el este, trayendo consigo un murmullo suave, la madre sabía que no era el azar. Era Mara, corriendo entre los árboles, riendo otra vez, libre al fin. Sabía que el olvido no era el final, y que el dolor, si se mira de frente, se convierte en puente. Las sombras ya no acechaban bajo la cama ni detrás de las puertas. No había figuras en el armario ni susurros en los rincones. Porque cuando se mira a los ojos del miedo con el corazón abierto, éste pierde su forma. Y lo que queda, es la verdad. Una historia olvidada, ahora contada. Una hija ausente, ahora recordada. Y una madre, por fin, en paz,